¿Qué tal mi gente de Contigo Siempre TV? Soy Samuel Vizcaíno y me encuentro en este momento aquí en la ciudad de Nueva York y precisamente en la residencia de mi amigo personal, el licenciado Primitivo Fernández, el cual nos ha abierto las puertas para hacerle una exclusiva entrevista aquí en su hogar. Primitivo Fernández, ¿cómo estás? Y gracias por darnos la bienvenida a tu hermoso hogar. Bienvenido sea Samuel aquí a este que es tu hogar también. Bienvenido sea. Muchas gracias. Este tema es un tema muy controversial, el cual ha dado la vuelta al mundo, un tema de corrupción, de soborno, y es el caso de Odebrecht. Y el licenciado Primitivo Fernández es la persona más indicada para hablarnos sobre este tema. Primitivo, ¿en qué consiste el tema, el escándalo de Odebrecht, para que así todas las personas latinoamericanas, la República Dominicana, sepa exactamente de qué se trata Odebrecht? En primer lugar, permítame saludar a la diáspora de dominicanos residentes aquí en la ciudad de Nueva York, en todos los Estados Unidos, y especialmente saludar al pueblo dominicano. Odebrecht es una empresa radicada, una empresa mafiosa, corrupta, radicada en la ciudad de Brasil, cuyos tentáculos se han expandido a diferentes países, siendo la República Dominicana, después de Brasil, el país donde más auge ha tomado ha surgido, o sea, han asumido las acciones corruptas de Odebrecht. Eso es debido a la impunidad, me imagino, ¿no? Precisamente. ¿Por qué de la dimensión y la trascendencia que ha tomado este caso de corrupción de Odebrecht? Y es precisamente porque Odebrecht, al ser una empresa del área, interactúa comercialmente en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Y esta empresa, en un momento determinado, sus acciones tomaron valores ficticios, no reales, porque eran promovidos no por una fuerza mercadológica, no por una campaña realmente mercadológica, sino a través del soborno. Exacto. Se iban a diferentes países, Samuel, subvencionaban, subsidiaban campañas de presidentes corruptos, sobre todo campañas políticas. Okay. Y una vez esa persona que ellos subvencionaban económicamente, pues se veía en la necesidad o bajo el compromiso de cederle obras multimillonarias en esos países, específicamente en la República Dominicana, y esas obras eran posteriormente en su ejecución sobrevaluadas y, o sea, en millones y millones prácticamente hacían todo lo que de dólares y laceraban en consecuencia los intereses y el erario público de esos países, específicamente el de la República Dominicana. Sí, que se ha vuelto algo viral. O sea, de ahí, Samuel, es que Odebrecht, el caso Odebrecht, toma la proyección y la dimensión que ha tomado. Fue que jugaron con los intereses de los Estados Unidos. Y todos sabemos que con los intereses de esta gran nación nadie puede jugar. Exactamente. Me gustaría hacerte la próxima pregunta para que el público televidente que en estos momentos nos está mirando sepa exactamente de qué estamos hablando. Este tema es muy importante, muy controversial y hay mucha gente que de una forma u otra va a ser arrestado, va a ser apresado por este tema. ¿Considera usted que el manejo que se le está dando al caso de Odebrecht en la República Dominicana es correcto? Precisamente en la mañana de hoy fueron apresados unas 14 o 15 personas y claramente, o sea, de manera diáfana, se ve que el manejo que se le ha dado es un manejo interesado, un manejo venal, o sea, donde los jueces que participan, por ejemplo, el caso del Procurador General de la República, es una persona que está asumiendo una postura interesada, venal, en protección de quienes son las cabezas visibles, o sea, los cabezas de serpiente del caso Odebrecht en la República Dominicana. O sea, que defiende prácticamente a su partido, ¿no? Perfecto. A los miembros del partido, de la Liberación Dominicana. A los miembros de su partido. Y se le ha dado un manejo de querer... ¿Podrían esta gente, los apresados del día de hoy, ser culpables o no? Ahora, yo lo que entiendo es, le quiero dar una focalización cristiana, porque, o sea, en base a la justicia cristiana, a la justicia de Dios, porque ya
se ve a todas luces que la justicia, o sea que en la República Dominicana sencillamente no hay justicia. No solo en la República Dominicana, también en América Latina, porque hay muchos países que han incurrido en este escándalo de Odebrecht, como tú bien sabes, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que es algo de cultura, algo cultural. Algo cultural. Sí. La palabra de Dios, vamos a focalizar el caso Odebrecht en base a lo que es la palabra de Dios, que es palabra de justicia. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5, versículos 16 y 17, que toda maldad es pecado, pero que no todo pecado lleva a la muerte. O sea, que la palabra de Dios clasifica el pecado. Digo esto y hago esta aserción, hablo de este pasaje bíblico, precisamente para, observando la lista que ha sido presentada, la lista de encarcelados, ¿verdad? De las personas encarceladas. Exactamente, sí. Y me atrevo a preguntar, quiero preguntarle al pueblo, a la sociedad, ¿considera usted que el actual senador de Santiago de los Caballeros es más responsable que el actual senador de San Juan de la Maguana en el caso Odebrecht? O sea, ¿creen ustedes que Félix Bautista no está altamente involucrado en el caso de Odebrecht? Y no figura en la lista. Y no figura en la lista. Sí. O sea, desde ahí se ve claramente que hay un manejo venal, un manejo interesado en el caso de Odebrecht. ¿Qué más personalmente, o sea, de tu punto de vista, tu criterio personal, político, tu experiencia, quién más debería de estar involucrado o ser apresado en este grupo? No solamente los que están ya, los que se han mencionado. Hay algunas personas que tú piensas que también deberían de ser parte de este complot y ser apresados, claro, sometidos a la justicia. Cuando yo hago alusión al pasaje bíblico de que la palabra de Dios clasifica el pecado, yo digo que el que mata una persona, que es un pecado, no puede tener la misma pena o la misma condena que una persona que mate dos o que haga tres o que cometa un genocidio. Sí, porque ya lo está cometiendo más de una vez y con varias personas en ese caso, ¿no? En ese caso. Sí. Entonces, Odebrecht llega a la República Dominicana a partir de más de la mitad de la década del 90. Más o menos en el 96, 95, ya Odebrecht estaba radicada en la República Dominicana. En consecuencia, han sido varios los gobiernos, los presidentes, que manejaron eso de una forma muy que hicieron ilícita. contrataciones con Odebrecht. Ahora, yo me atrevo a asegurar, en este caso, mirando hacia lo interno del PLD, que a mi juicio, desprovisto de cualquier posición política, pero a mi juicio, el PLD, la cúpula PLDista o el PLD en sí, es el partido más corrupto que ha gobernado la República Dominicana. Entonces, de las figuras visibles, o sea, que son cabezas, que deberían de estar encabezando esa lista, Los primeros, sí. Yo empezaría. ¿Con quién? Con Danilo Medina. Es el presidente que de manera evidente, clara, diáfana, se comprometió de manera, diría yo, hasta estúpida. Pero él siempre se niega a los cargos. Dice que si hay alguien que pueda probar los hechos, que él está dispuesto a trabajar con quien sea. O sea, dice que él es inocente de todo cargo. Pero los casos son tan evidentes referente a Danilo Medina, que él toma el lugarteniente, la persona, el representante de Odebrecht, el señor Joao Santana, que es el tentáculo principal, es la figura, la persona, el personaje que Odebrecht envía a la República Dominicana a representarlo. Y Danilo Medina lo toma no solamente como un empresario que va en representación de una empresa, de un emporio internacional, sino que lo toma como asesor político de su campaña. Entonces dígame usted, como dice el refrán popular, dime con quién andas y te digo quién eres. O sea que básicamente tiene dos sueldos, uno con Danilo Medina y como es enviado de la Odebrecht, obviamente tiene dos sueldos. Entonces, no hay... ¿Qué controversia? Fíjense que Leonel Fernández fue el presidente que implantó el desorden generalizado que hoy vive la República Dominicana.
Y dentro de ese desorden instaura a Danilo Medina como presidente. Pero ese Danilo Medina es tan perverso y maquiavélico que una vez llega a la presidencia utilizando los recursos y la fuerza política de Leonel Fernández, e inmediatamente le corta las alas. Y en este momento Leonel Fernández tiene el perfil bajo en términos políticos porque Danilo Medina, o sea, le cortó las alas. Lo deshabilita sí, políticamente. Políticamente. Sí. O sea que Danilo Medina, a todas luces, señores, es lo que le quiero dejar dicho, es el máximo representante, diría yo, el máximo, o sea, es el máximo comprometido con el caso Odebrecht en la República Dominicana. Y no hay forma de que se enjuicie a un grupo de corruptos, o no, tendrán que demostrarlo en la justicia, sin que Danilo Medina encabece esa lista. O sea, no hay justicia en la República Dominicana si Danilo Medina no encabeza la lista de acusados a través del caso de Odebrecht. Que debería ser el primero que caiga. Eso es así. Sí. Bueno, entonces, para concluir la entrevista, ¿algún consejo que le quiera dar al público televidente sobre este caso, de qué ellos opinan, si han entendido exactamente de lo que tú le estabas explicando, de lo que se trata Odebrecht? O sea, yo le pido al pueblo dominicano a que este caso, específicamente la denominada Marcha Verde, que es una manifestación clara y precisa de que el pueblo dominicano está despertando del letargo en que estaba sumergido, a que debemos de exigir justicia. El caso Odebrecht no puede quedarse impune, o sea, o tomar unos cuantos chivos expiatorios que no tienen nada que ver con eso, o podrían tener que ver. Sí. O sea, podrían ser culpables. Lo que yo digo es que no son la cabeza principales, o sea, no son las personas los responsables principales del caso Odebrecht. En consecuencia, en nuestra condición de dominicanos debemos de exigir ante la sociedad dominicana y por qué no ante el mundo de que se haga justicia en la República Dominicana y que los responsables, los verdaderos responsables, paguen por su consecuencia, porque han lacerado el erario de la nación, se han robado el futuro del pueblo dominicano a través de ese acto de corrupción y de unos tantos, como es el caso Tucano, sí, como es el caso de Oisoe, como fue el caso de la mina de oro de la Barrigol. Sí. Cada vez que los políticos cometen un acto de corrupción, no solamente se están llevando el dinero que ilícitamente se están embolsillando, se están llevando a sus arcas personales, sino que le están robando al pueblo dominicano el derecho a salud digna, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a vivir. Tiene razón. En consecuencia, nosotros no podemos dejar que la justicia venal, de la justicia, o sea, que la injusticia que impera en la República Dominicana haga del caso Odebrecht un acto de corrupción impune. Y que la verdad no salga a relucir. Es el mensaje que quiero enviarle al pueblo dominicano, que nos empoderemos y que exijamos justicia. Muchas gracias. Bueno, gracias a nuestro amigo el licenciado Primitivo Fernández por esta entrevista exclusiva para todos nuestros amigos de todas partes del mundo, de Contigo Siempre TV. Síganos siempre por todas las redes para que estén informados de todo lo que pasa a nivel nacional e internacional. Yo soy Samuel. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, Samuel.